Vamos a abrir las Biblias a 2 Samuel 2 y voy a leer comenzando con versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el gozo de unirnos hoy en tu presencia, por el compañerismo que nos das en tu Espíritu. Ahora te pedimos que bendigas la aplicación de la palabra y nos aumentes nuestro entendimiento y nuestra fe en Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, domingo pasado vimos que David aprendió de la muerte de Saúl, de una malecita que dijo que él había matado a Saúl, y David y sus hombres lamentaban a la muerte de Saúl, manifestando que David no buscaba venganza contra él, y ejecutó la malecita, creyendo el hombre que decide que había matado al ungido del Señor. Vimos que el joven probablemente hizo esta historia para hacerse héroe, pensando que iba a recibir un regalo, pero en lugar de un regalo recibió un castigo de David, y así va a ser en el día del juicio para muchos que van a ir a su hacedor pensando que pueden agradarlo con sus hechos, cuando en verdad lo que hacen es ofenderlo. Los que quieren venir a Dios necesitan venir por medio del arrepentimiento y la fe en la sangre que Cristo vertió para pecadores, confiando que esto va a limpiarlos y en ningún otro modo, porque los que vienen en otro modo, de aquel día van a oír que aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, entonces, comenzando en el capítulo 2, Saúl es muerto y el paseo al trono para David parece abierto, para que después de tanto tiempo después de que Samuel le ungió rey,
David en el cual va a llegar a ser rey. Pero, aunque en verdad es coronado rey de Israel, de Judá, el tribu de Judá, ese capítulo nos dice que comenzó lo que muchas veces se llama una guerra civil entre Israel, cuando Abner hace Isboset rey sobre los otros tribus. Y así pasa en la vida muchas veces. Pensamos, hemos pasado por tantas tribulaciones, ahora el camino es abierto y sale otro. En este mundo tenemos tribulación, pero Cristo ha vencido al mundo y nosotros con Él. Ahora, aunque quizás es correcto decir que hubo guerra civil entre Israel, no me gusta el término porque sugiere que David fue en el mismo nivel con la casa de Saúl. Y algunos aún dicen que Isboset fue el legítimo rey, que David estaba rebelando contra él. En esto hacen dos errores. El primero es que si entendemos la geografía, y yo no, pero leo los que sí lo hacen, David no es agresor. David no inicia las batallas. Abner, cuando hizo Isboset rey, dice, lo hizo en Mahanaim, que es al otro lado del Jordán de Jerusalén, de Hebrón, donde estaba David. Y cuando batallaron es que Abner cruzó el Jordán y fue hacia David. Entonces, Abner es el que inició la batalla. Y eso es una cosa. Otra cosa, debemos recordar, como dije, Samuel ungió a David para suceder a Saúl y dijo que el Señor había quitado el reino de Saúl. Entonces, Israel, siendo pueblo del Dios vivo, tenía obligación someterse al rey que Dios les dio, que era claramente David. Y entonces todo lo que Abner hizo y Isboset hicieron en resistir el reino de David fue rebelión contra Dios. Ellos que atacaron a David estaban levantando sus manos contra el ungido de Dios, lo que precisamente David rehusaba hacer. Entonces están oponiéndose a Dios tanto como a David. Y con esta en mente, el mensaje que traigo hoy es que tenemos aquí una batalla entre un Cristo, si puedo decirlo así, en tipo, y un anticristo, otra vez en tipo. Y lo digo porque Jesús es el nombre de nuestro Salvador, pero muchas veces lo llamamos Cristo, o a veces usamos la palabra Mesías. La palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. La palabra Mesías es una palabra hebrea que quiere decir ungido. Entonces, cuando decimos Jesucristo, no estamos diciendo que su apellido es Cristo. Estamos diciendo que Jesús es el que fue ungido por Dios para ser el Mesías, el Salvador de Israel y de todos nosotros. Y
Jesús es el Cristo en que es ungido ser el eterno Rey. Y David, siendo un tipo de Jesús, fue ungido Rey sobre Israel. Y debemos recordar que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para enseñarnos de Jesús y del plan de salvación de Dios. Saúl se hizo entonces, si David es tipo de Cristo, escogido por Dios para ser rey. Saúl se hizo anticristo cuando oponía a David, y ahora Abner es que sigue siendo un anticristo, es oponiendo el Cristo que el Señor ha escogido, o sea, el ungido, que es David. Y de Isboset vamos a hablarlo quizás más próximo domingo, pero me parece que él es más un títere que uno que en verdad oponía a David, porque nunca dice que él hace algo, solamente es Abner hace esto y esto y esto. Pero en este pasaje, este capítulo, David manifiesta unas calidades que debemos respetar, que son semejantes a Cristo. En el primer versículo vimos que él buscaba el Señor. No presumía en su corazón, yo voy a ser rey, ahora voy a seguir adelante, ahora es el tiempo para mí. Él fue al Señor, dice, consultó a Jehová y primero preguntó, ¿debo subir a Judá? Y el Señor dijo que sí, porque recuerden, estaba en Siclag, una ciudad que no pertenecía a Judá en ese tiempo. Y no solamente en general preguntaba, pero preguntaba a dónde. Y entonces el Señor lo dirigió. Y algunos comentarios, los que hablan de la Escritura, han notado que es bueno para nosotros, seguimos el mismo ejemplo. Preguntamos algo en general y cuando recibimos dirección del Señor debemos seguir pidiendo más dirección específica hasta que sepamos lo que debemos hacer. Y es cierto que el Señor goza cuando su pueblo viene a Él buscando su voluntad y su dirección. Luego, versículo 4 dice que los hombres de Judá vinieron a ungir a David, rey sobre ellos. Vamos a recordar que ese tribu es el tribu de donde salió David. Fueron más allá de él, parece. Y para mí es importante que ellos vinieron a David. No vemos aquí un hombre ambicioso que está maquinando para hacerse rey sobre todos y para ponerse en su lugar mejor. Está un hombre que está esperando en el tiempo del Señor y siguiendo la dirección del Señor. Y yo supongo que ellos recordaban que David fue ungido por Samuel y ellos añadieron, entonces esto fue un ungir por en efectivo Dios. Ahora ellos añadieron su confirmación humana y lo hicieron rey sobre ellos. Y entonces me parece que David ha aprendido a esperar en el Señor y está confiando en el Señor para traer a su cumplimiento sus promesas. Y así Jesús, cuando él andaba en la tierra, fue muy consciente de la importancia de esperar en Dios. Muchas veces dijo cosas como cuando cambió el agua a vino, dijo a su mamá, mi tiempo no es todavía.
y dijo varias veces que no era tiempo para morirse, pero cuando fue a Jerusalén para ser matado, él dijo, ahora es el tiempo. Él fue muy consciente del tiempo del Señor y siempre esperaba a su Padre Celestial para dirigirlo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, en que especialmente cuando deseamos algo, que tengamos mucha precaución para que no corramos ante el Señor. Bueno, versículos 5 hasta 7 afirman el respeto de David para Saúl y para los hombres de Jabes en Galaad que quitó el cuerpo de Saúl del muro de los filisteos y lo sepultó. Y probablemente él está invitándoles a reconocerlo como rey, pero no los esfuerza reconocerlo, nomás envía los saludos y lo deja en sus manos. Y me parece aún otra cosa, cuando es atacado por Abner, parece que recuerda que hizo promesas a Saúl no matar a sus hijos y por eso no persigue a Isboset y no hace nada a él, pero nomás corre al ejército. Y entonces todo esto manifiesta que el Señor está dirigiendo a David. David tiene paciencia para ser dirigido por el Señor y es una persona que va a ser gobernado por el Señor y por eso es digno de ser rey de Israel. ¿Cuándo el Señor le da el reino? Y al principio todo, hasta el versículo 7, todo parece bien para este nuevo rey, pero como ya dije, en versículo 8 leímos, pero Abner no quiere reconocerle como rey y dice, por eso hubo guerra entre los dos. Y versículos 10 y 11 dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Parece que la batalla que comienza en el versículo 12 es al fin de ese tiempo, entonces batallamos un poquito a entender cómo David reinó 7 años y medio, pero Isboset solamente 2. Probablemente es que Abner tardaba unos años conquistando o rechazando los filisteos de los pueblos que habían captado de Israel y que no hizo o no fue reconocido Isboset rey de Israel hasta que habían rechazado a los filisteos. Es una explicación. Pero el punto es que tenemos 2 hombres clamando el título rey y tenemos que tener un enfrento y es que Abner parece que él que está iniciando todo, quizás tardaba 5 años en tener suficientes fuerzas para pensar que puede atacar a David, pero es evidente, vamos a ver más siguiendo en el capítulo, Abner busca a lo suyo. Él pudo controlar a Isboset, entonces cuando él pudo hacer todo como él quiso hacerlo,
pues él estaba contento de ver a Isboset, pero cuando Isboset lo ofende, lo rechaza. Y cuando Israel hizo a Isboset rey, esto no fue del Señor. Y fue el hecho de Abner quien sabía que David debe ser el rey. Entonces, Abner sabía que estaba resistiendo la voluntad del Señor y oponiendo el ungido de Dios. Pero no le molestaba porque él tenía el poder. Y hay muchos hoy día que son el mismo. Parecen amigos hasta que ven que no van a recibir lo que quieren y luego van a rechazarles porque no les importa. Puede ser en la iglesia o fuera de la iglesia. Ellos quieren poder y mientras parecen recibir lo que quieren está bien, pero no están sirviendo al Señor sino a sí mismos. Y lo demás en el capítulo nos dice cómo Abner inició la guerra con David y los ejércitos de Joab bajo David y Abner se encuentran y primero tienen una batalla entre 12 y 12 y los 12 hombres de cada lado se matan el uno al otro. Luego una batalla más grande y es obvio que el ejército de David va ganando y los hombres de Benjamín y probablemente fueron hombres de Benjamín en esta batalla. Ellos corren. Nos dice que el hermano de Joab, Asael, pesca a Abner, pero Abner lo mata, aunque no quiere matarlo, y esto va a ser muy importante en hechos que pasan luego. Joab va a buscar venganza sobre Abner por esta cosa, pero fue en la guerra y así pasan las cosas. Y al fin del capítulo, versículo 26, Abner dice a Joab, dejan de perseguirnos y Joab es de acuerdo. Es interesante, el versículo 27 dice, Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces, en el español para mí parece que Joab está diciendo que la única razón que estamos peleando es que tú tú comenzaste esto y si no habías hablado, no habría pelea. Y hay algunos que opinan que esto es lo que es la interpretación correcta, otros no, que nomás Joab está diciendo vamos a pararnos. Pero es obvio que Joab en este tiempo no tenía ambición a matar a los hermanos en la tribu de Benjamín y se detuvo la batalla. Ahora, ¿qué debemos ver? Primero, David fue, como dije, un tipo de Cristo y como Cristo, él se buscaba la voluntad de Dios y esperaba en Dios y sometía a Dios. Estaba paciente y dejaba que Dios lo guíe. Abner fue un anticristo en que oponía a David, el ungido de Dios. A mí me parece, quiso hacerse rey en hecho, sino en título. Y él oponía a David cuando Saúl vivía, fue el general de Saúl antes del general de ser general de Isboset.
y no quiso que David sea su rey cuando él pudo gobernar él mismo. Y voy a decir que esto es muy semejante a muchos hoy día que no quieren que Cristo gobierne en sus corazones. Quieren ser rey de sus propias vidas y gobernar sus vidas como ellos gustan. Y van a aprender cómo andar, que no pueden resistir al Señor y que viene el tiempo cuando van a descubrir que Jesucristo, el ungido de Dios, es rey. Es rey de Israel, es rey de todos los que van a entrar en la vida eterna. Y si nosotros no servimos a Jesucristo de corazón, nosotros somos en efectivos anticristos chiquitos, porque estamos oponiendo su reino en nuestras vidas. Y vamos a ver que a pesar de todo lo que hizo Abner, no pudo resistir a David y tampoco nosotros podemos resistir y no debemos querer resistir al Señor. Es interesante que David fue primero aceptado como rey, somos una porción, luego por la totalidad de Israel. Y en el mismo sentido, Jesús en su tiempo fue aceptado por unos poquitos, pero luego ahora más y más todavía somos un parte chiquito del número de los hombres, pero viene el día cuando Jesucristo va a ser reconocido como Rey sobre todos, y ante Él cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que es el Cristo, es el Señor. El monte, la piedra cortada que vio Daniel no con manos, está creciendo en un monte grande. Y en aquel día, cuando Jesucristo se manifiesta, no permita que este día te encuentre resistiendo el reino de Jesucristo en tu corazón. Porque hoy es el día para buscar la paz y hacer paz con Él y someterse a Él. Y quiero anotar otra cosa. Isboset, como dije, parece el títere de Abner, controlado por Abner. Pero esto no alivia su culpabilidad. Él pudo haber hecho lo que Jonatán dijo que iba a hacer. Él pudo haber renunciado al reino de Israel y dicho a Abner, sométese a David, pero no lo hizo. Él escogió hacerse rey y en el tiempo va a pagar el precio para resistir al ungido de Dios. Y la última cosa que quiero observar es que la Escritura no nos dice qué hizo Jabes de Galaad cuando David ofreció ser su rey. ¿Honraron a David o apoyaban a Abner? No sabemos. Pero iba a ser una guerra y ellos tenían que escoger un lado. Estamos nosotros viviendo en una guerra espiritual y tenemos que escoger un lado. El lado incorrecto es servirme a mí, buscar el yo, buscar una vida donde yo estoy controlando todo y yo hago las cosas como yo quiero. El lado correcto es someterse a Jesucristo, buscar agradar a Él y no el yo, negarse a sí mismo y pedirlo, ¿qué quieres que haga?
en lugar de decidir para mí lo que yo quiero hacer. Y yo voy a comenzar, es difícil escoger el lado correcto. Necesitamos la ayuda del Señor. Cuando escoges el lado correcto, todos los que son anticristo van a ser anti ti también. Pero es mejor que sufrir la oposición de los hombres que la ira de Dios. Y no se engañen. Los que resisten al Señor y no someten a su reino en sus vidas, sus corazones, ellos van a sufrir por eso en la eternidad. Pero los que le reciben van a tener tribulaciones en este mundo, pero van a tener el gozo del Señor en su corazón y van a reinar con Él a la eternidad. Esa es la promesa que debemos recibir y en que debemos confiar. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por lo que vemos aquí. Cómo estás obrando para cumplir tus promesas a David. Quizás él y nosotros pensamos que es muy despacio, pero todo en tu tiempo. Denos paciencia para esperar en tu tiempo para lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a someternos al reino de Jesucristo en nuestros corazones, buscar siempre hacer lo que tú quieres y honrar a nuestro Salvador. Si hay alguien escuchando que todavía está resistiendo tu reino, que abra sus ojos para que vean su peligro, para que vengan a Cristo y hacen obediencia a Él, que se someten a Él. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.